Y dice la Escritura que vinieron de los cuatro vientos, del norte, del sur, del este y del oeste, y vino un soplo de vida, porque a veces pensamos que por fuera estamos completamente terminados, pero lo de afuera no es lo que le interesa a Dios, lo externo a Dios no le interesa, a Dios lo que le interesa es tu corazón, es tu relación, es tu intimidad. ¿Cuántas veces tú decides humillarte y postrarte delante de su presencia para que puedas experimentar el soplo de vida? Bien, hoy, amada Iglesia del Señor, no solamente celebramos 21 años que Dios nos ha permitido estar presentes en la vida de cada uno de ustedes, sino que también celebramos 21 años acerca de la fidelidad de Dios. Si la Iglesia pudiera hablar, contaría muchas historias, contaría lágrimas, contaría oraciones, contaría momentos donde parecía que no era posible, pero también hablaría de un Dios que nunca abandonó su obra. Pero quizás hoy algunos han venido felices, alegres por este aniversario, pero otros a lo mejor han llegado con un valle en su corazón. Tal vez ese valle puede tener un nombre. Ese nombre puede llamarse algún tipo de enfermedad, algún matrimonio en crisis, un hijo que se encuentra lejos de Dios, una deuda, un ministerio a lo mejor que se encuentra desanimado o un sueño que parece haber muerto. Todos hemos estado a lo mejor al frente de algo que parece no tener solución, y es así la vida de nosotros los seres humanos, pero es precisamente allí donde Dios acostumbra revelar su gloria, porque esa es la forma como Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Y es el título que he puesto en esta noche, se llama Parados en medio de lo que no tiene solución. Amén. Y es que cuando a veces el hombre dice se acabó o ya no tiene solución, es cuando Dios empieza a decir que, hey, un momento, lo que para ti parece imposible, para mí es posible. Y es por eso que quiero llevarlos a una historia que a lo mejor todos la conocemos, pero quiero que esta vez la puedas escuchar de una manera diferente. Y esta es una historia que nace en Betania, una aldea muy pequeña a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Se relata acerca de una familia que amaba a Jesús. Hablamos acerca de Marta, hablamos acerca de María, y hablamos acerca de Lázaro, el círculo cerrado de Jesús, sus amigos. Pero en esta historia que se relata en el libro de Juan, el capítulo 11, vamos a encontrar una escena muy dolorosa. Vamos a encontrar una escena donde su amigo Lázaro había muerto. Y no eran días, no eran minutos ni horas, sino que eran días los que Lázaro había muerto. Cuando Lázaro había muerto, Lázaro dice la historia que se encontraba en Betania, pero Jesús se encontraba alrededor de unos 30 o 40 kilómetros de distancia. Las personas que estuvieron alrededor de Jesús entraron en pánico, le dieron el mensaje. Si lo trasladamos a la hora actual, a lo mejor le enviaron un WhatsApp, le dijeron: Jesús, mira, tu amigo Lázaro murió, por favor, para ver si puedes venir y orar por él, porque no tenemos la solución nosotros. Pero ¿sabes qué? Jesús a lo mejor leyó el WhatsApp y dijo: bueno, esto es algo fácil y sencillo para mí, dejémoslo para luego. Jesús no respondió al instante al llamado del ser humano, sino que fue después de 4 días. Estaba a una distancia de 30 kilómetros, pero Jesús no entró en pánico. A veces nosotros los seres humanos, cuando nos encontramos en una situación así de complicada, es que entramos en un pánico, es que entramos a lo mejor a buscar culpables dentro de donde no hay culpables. Porque cuando Jesús decidió ir, porque así es como opera Jesús, Jesús opera en su tiempo, en su momento, en su voluntad. Jesús nunca opera en tu voluntad o en tu deseo, sino en la voluntad perfecta en la cual Él ha establecido para usted y para mi vida. ¡Aleluya! Entonces Jesús decide ir hacia donde estaba Lázaro. Y cuando ya llega, empieza Marta y le dice: Marta, aquella mujer afanada,
empieza a decirle: Jesús, has llegado muy tarde. Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más adelante, cuando Jesús pide quitar la piedra, Marta responde y le dice: Señor, ¿pero qué es lo que tú estás mandando a pedir? Sabes que mi hermano tiene 4 días. Él está muerto. El olor que va a salir de ahí al momento en que tú abras la piedra va a ser un olor escandaloso. Pero lo que Marta no sabía, que al lado de él se encontraba la respuesta de muchas personas que hoy en día a veces nos encontramos frente a una tumba. Nos encontramos frente a problemas en los cuales nosotros decimos: ya no hay solución para nuestros problemas. Ya los problemas se encuentran sucumbidos y es tan oloroso. ¿Sabes qué? Ya nadie puede soportar el olor de la depresión. Ya nadie a lo mejor puede soportar el olor de la crítica y de la murmuración. Pero Jesús dijo: quita la piedra, Marta. Y de repente, cuando quita la piedra, Jesús no tuvo que entrar a ver al muerto. Jesús no tuvo que entrar a desvendar al muerto. ¿Sabes qué hizo Jesús con un gonga fuerte? ¡Lázaro, sal fuera! Y es que esa voz, me imagino yo, tuvo que haber sido tan fuerte y con tanta autoridad que aún los que estaban alrededor de él dijeron: ¿quién es este que se atreve a gritar en medio de la multitud? Y de repente dice que en la tumba empezó a moverse. Y de repente el que estaba muerto empezó a levantarse. De repente aquel que estaba envuelto con vendas empezó a quitarse. Empezó a caminar. Y es como que si hoy en día usted y yo quisiéramos resucitar a alguien y pareciera una locura. Pero lo que parece una locura para nosotros, para el Hijo de Dios, es un poder sobrenatural. Y es que donde tú y yo a lo mejor vemos una desgracia o un momento inoportuno, es la oportunidad donde Dios empieza a mostrar la gloria poderosa que está en el Hijo de Dios, en el Hijo que resucitó, donde la muerte no pudo detenerlo, la tumba no pudo detener al Rey de Gloria. Quiero que se te quede muy claro esta historia. Donde parece que ya no hay solución, debes de entender en tu corazón que es el escenario para que tanto tú como yo podamos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. No se trata del vecino. No se trata de qué está padeciendo mi vecino. Se trata del propósito que Dios tiene para mi vida. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios no tiene copias iguales. Dios tiene planes distintos para cada ser humano. Si tú me preguntas a mí cuál es tu plan, yo te voy a decir: yo no lo sé. Pero yo algo sí sé. El plan que Dios tiene preparado para mi vida es un plan poderoso. El plan que Dios tiene preparado para esta iglesia es un plan sobrenatural. ¿Cuántos creen? Díganme amén en esta noche. Muchos decimos a veces: es muy tarde. Muchos decimos: ya no hay solución. O la frase típica que a veces decimos: ya lo intenté de todo, hermano. Pastor, ya he hecho de todo. He ayunado, he orado, he vigilado, me he levantado en la madrugada a orar, pero no veo respuestas. Pero nuestro reloj no determina el tiempo de Dios. Cuando el hombre dice: se acabó, o cuando el hombre dice: no hay más solución, es donde Dios todavía tiene la última palabra. Es donde el timing o el tiempo de Dios empieza a gobernar nuestras vidas. Y si ahora una tumba para usted y para mí parecía algo imposible, el profeta Ezequiel encontró un escenario aún mucho más impactante.
el profeta de las visiones sobrenaturales, no encontró un cadáver, amada iglesia. Encontró miles, ni siquiera encontró cuerpos. Lo que el profeta Ezequiel encontró fueron huesos, y no cualquier tipo de huesos. Encontró huesos que estaban completamente secos. Y es que Dios no te lleva al valle para poderte destruir. Dios te lleva al valle para mostrarte su poder. Y antes de que Dios pudiera mostrar esta visión al profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel había perdido todo, amada iglesia. El profeta Ezequiel había visto destruir a su nación Jerusalén. Había visto destruirse el templo que para el pueblo de Dios era insignia. Era el templo que Salomón había edificado. Era el templo ensamble de todos los israelitas, porque cada rey de toda nación quería visitarlo a Salomón para ver la sabiduría que reposaba sobre él. Y es que la confianza del pueblo de Israel cambió de parecer. Ya no estuvo la confianza en el Dios que les abrió el mar. Ya no estuvo la confianza en el Dios que los libró de la muerte. La confianza la pusieron sobre un templo hecho con manos de hombres. Un templo que ciertamente estaba lujoso. Tenía los mejores lujos que pueden existir: oro, plata, cobre. Pero Dios les iba a dar una lección. A causa de la desobediencia, el templo destruyó. Y Ezequiel tuvo que vivir en este tipo de escenarios. Es más, Ezequiel había perdido a su mujer. Ezequiel no tenía un templo para poder adorar. Ezequiel atravesó todo el exilio que el pueblo de Israel atravesó por Babilonia. Pero en medio de todo esto, Dios lo lleva a una visión. Dios lo lleva a una visión en Ezequiel 37:1, y el Espíritu le dice: en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Dios no lo dejó solamente observar desde lejos. Dios lo llevó a Ezequiel para que pueda caminar entre los huesos. Y es que muchas veces, amada iglesia, Dios nos hace enfrentar aquello que hemos querido evitar. Hay personas que llevan años orando, pero nunca han querido enfrentar su realidad. Realidad que a lo mejor dentro de tu corazón existe envidia, existe crítica, murmuración, jactancia, altivez de espíritu, chisme, mentira, murmuración, crítica. Y son parte de nuestro valle. Pero en esta visión Dios lo lleva al profeta y le dice: mira, camina en medio de este valle de huesos secos. Y ese valle puede representar tu vida, ese valle puede representar tu situación, pero ¿sabes qué es lo importante? No es hacerte de ojos ciegos, sino que es que puedas analizar cuáles son los problemas por los cuales tú estás atravesando, para que Dios pueda ayudarte. No se trata de esconder nuestro pecado, no se trata de esconder nuestras debilidades, se trata de poder hablar, se trata de poder manifestar. El apóstol Pablo dice: gózate en tus debilidades, porque en medio de las debilidades el poder de Dios se empieza a manifestar. Cuando tú y yo demostramos a Dios que somos débiles, cuando tú y yo demostramos a Dios que todavía hay tentación en nuestra carne, entonces es cuando Dios dice: vamos a tratar de restaurarte. Pero cuando la iglesia esconde el pecado, cuando la iglesia rehúsa hablar la verdad, entonces no esperes que Dios pueda restaurarte. Dios lo lleva al profeta y le dice: mira, Ezequiel, ¿qué es lo que tú ves? Y Ezequiel no vio una bonita imagen. Vio muchos huesos, huesos muy secos. Y no era solamente algo pequeño, era un valle.
Y es que a veces nuestra vida puede estar llena de muchos huesos que a veces están estorbando para que el poder de Dios se pueda manifestar en tu vida, en tu familia y en tu generación. Y hoy Dios te manda a decir que ves en medio de tu valle cuáles son esos huesos que aún están dentro de tu vida estorbando para yo poder entrar. La Biblia dice que eran muchos y que estaban secos. En pocas palabras, no había esperanza. Entonces Dios le pregunta al profeta y le dice: hijo de hombre, Ezequiel, mi niño hermoso, mi siervo ungido, ¿pueden estos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Se imagina usted este tipo de pregunta? Ezequiel responde, y me sorprende cómo responde Ezequiel: oh Señor soberano, solo tú lo sabes. Note lo siguiente: el profeta no es aquello de que responde y dice no lo sé. Él no responde con incredulidad, tampoco responde con orgullo. El profeta había visto muchos milagros. Si su corazón hubiese estado orgulloso, hubiese dicho: Señor, claro, en el nombre de Jesús tendremos que resucitar estos huesos. Le deja la voluntad de Dios. Cuando Dios le pregunta al profeta: ¿será que estos huesos pueden vivir? Oh Señor soberano, solamente tú lo sabes. Entonces el profeta está aceptando que la voluntad es de Dios. A veces creemos que porque más hablamos, que porque más profetizamos o porque más sabemos de la palabra, pensamos que todo es un accionar. Pero a veces tenemos que estar bien precavidos, atentos a la voz de Dios y saber si es la voluntad de Dios de poder hablar y profetizar a algo que realmente Dios quiera restaurar. Nótese que el profeta no estaba incrédulo. Nótese que el profeta tampoco era orgulloso. Ya había perdido a su esposa. Su compañera. Y a lo mejor Dios quería probar en Ezequiel cómo estaba su fe. Y es que a veces Dios nos hace este tipo de preguntas. El Dios que sabe todas las cosas es simple y llanamente para ver cómo tú y yo respondemos frente al problema o frente a la adversidad. Y es que hay preguntas que Dios a veces puede hacernos, no para obtener una información, porque Dios lo sabe todo. Lo hace para que pueda revelar el estado en el cual se encuentra tu corazón, el cual se encuentra mi corazón. Y es que a veces no entendemos de que Dios trabaja a través de procesos. Y a través de procesos empezó la palabra de Dios y le dijo al profeta: habla a estos huesos. ¿Quién se atreve a hablar a los huesos? A un ser inerte, a algo que no tiene carne, que no tiene vista. Pero antes de que el milagro ocurra, Dios va a probar nuestra obediencia. Si tú estás orando para ver un cambio en tu familia, entonces profetiza. Si tú estás orando para que tus finanzas puedan mejorar, entonces profetiza y obedece. Si el negocio no sale, entonces acuérdate de las palabras que dijo el profeta Ezequiel: solamente tú lo sabes por qué no se abre esta puerta. Solamente tú lo sabes, Señor, por qué mi esposo aún no viene. Solamente tú sabes, Señor, por qué mi familia aún no viene a los pies de Cristo. Pero mientras a mí me corresponda poder hablar, tengo que obedecer, tengo que empezar a hablar, porque en tu boca y en mi boca hay un milagro. En tu boca y en mi boca hay un
un poder que solamente las esferas espirituales lo podrán entender. Nuestra carne no puede entenderlo, nuestros ojos no pueden entender lo que está sucediendo, pero si tu corazón arde por Dios, vas a tomar la voz fuerte de Jesús cuando dijo: Lázaro, sal fuera. Es una voz de autoridad, es una voz que no duda, es una voz que no tiembla ni vacila, es una voz que cree en lo que está dentro de ti. Y si lo que está dentro de ti es algo que cambia y restaura, entonces empieza a dar un paso de fe. A su nombre. Y es que cuando suelta la palabra el profeta, empiezan a haber procesos. Y son los procesos los que a usted y a mí nos desespera, porque a veces nosotros queremos a Dios tenerlo como una máquina electrónica donde metemos una moneda, escogemos la Coca-Cola o empecemos el jugo, papá, y queremos que automáticamente salga. Pero cuando Dios le da la orden al profeta y le dice: suelta la palabra, de repente empieza a existir un ruido dentro de ese valle. Yo me imagino que en ese valle empiezan a salir como saetas, empiezan a salir los huesos de los brazos, empiezan a salir los huesos de los dedos, empiezan a salir las caderas, los cerebros, los dientes, hermano, yo no sé. Y a lo mejor Ezequiel empieza a esquivarse, empieza a estar atento, a poder ver el movimiento que estaba sucediendo. De repente se empieza a formar y ya no eran huesos tendidos, ya no eran huesos secos, ya eran huesos que empezaban a levantarse, eran huesos que empezaron a formarse con tendones, eran huesos que empezaron a formarse con carne, con piel, con ojos, con cabello, con pestañas. Y es que a veces los procesos de Dios tienden a demorarse, iglesia. Y cuando la persona a veces no ve la respuesta de Dios, tiendes a desanimarte. Y en esta visión, Dios lo estaba preparando a Ezequiel para animar a una nación que estaba sin esperanza. Y es así como muchos abandonan su propósito, porque Dios no hizo todo en un día. Y es que Dios trabaja paso a paso. Primero Dios une, después nos fortalece, luego nos restaura para finalmente podernos dar vida. Estoy seguro, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada. Y no tan solamente Ezequiel profetizó una vez, porque una vez que vio el milagro, los huesos levantarse, esas personas no tenían aliento de vida, no tenían espíritu. Y Dios le dice: vuelve a profetizar nuevamente sobre los cuerpos y sopla aliento de vida. Y dice la escritura que vinieron de los cuatro vientos, del norte, del sur, del este y del oeste, y vino un soplo de vida, porque a veces pensamos que por fuera estamos completamente terminados, pero lo de afuera no es lo que le interesa a Dios, lo externo a Dios no le interesa. A Dios lo que le interesa es tu corazón, es tu relación, es tu intimidad. ¿Cuántas veces tú decides humillarte y postrarte delante de su presencia para que puedas experimentar el soplo de vida, el ruaj de Dios, el consolador, el que está con nosotros todos los días de nuestras vidas? Nosotros los pastores no podemos estar atrás de ustedes, pero Dios sí puede estar atrás de nosotros. Dios está en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Por eso la Biblia dice: no pongas tu confianza en el hombre, porque el hombre puede fallarte, pero Dios nunca te puede fallar.
Y es por eso la necesidad de que podamos mantener una intimidad tan fuerte con Él. Porque cuando el profeta mantuvo esta relación, él estaba confiado. Él estaba en medio de los valles, simple y llanamente atendiendo a lo que su padre le iba a decir, a lo que su padre lo iba a guiar. Si le dijo, mira el valle, él empezó a mirar el valle. Si le dijo, profetiza, profetiza sobre los huesos, empezó a profetizar. Le dijo, da nuevamente otra palabra y di que entre aliento de vida. Entonces el Espíritu llegó nuevamente y cobraron vida los huesos que se encontraban muertos, los huesos que se encontraban secos. Y es que los huesos pueden unirse, pero solo el Espíritu puede dar vida. Y hoy ocurre lo mismo. Podemos tener edificios, podemos tener ministerios, organización, pero solamente el Espíritu Santo puede producir vida verdadera. Y es que en Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en usted y vive en mí. No vive en el vecino, no vive tan solamente en el pastor o en el predicador, vive en cada uno de ustedes. Está en cada uno de sus hogares. Hoy, esta iglesia cumple 21 años y quizás algunos piensan que nuestros mejores años ya pasaron, pero Dios dice algo sorprendente. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Amada iglesia, Dios está a punto de hacer algo nuevo. No sé si usted me está escuchando en esta noche, pero Dios está a punto de hacer algo nuevo. Solo mira, amada iglesia de Dios, mira el comienzo, mira lo que estamos presenciando con nuestros ojos. Yo he comenzado esta obra, no te das cuenta, no ves lo que está sucediendo delante tuyo. No estamos celebrando el final de una historia. Estamos celebrando de que Dios sigue escribiendo la historia. El mismo Dios que llamó a Lázaro afuera de la tumba, el mismo que levantó un ejército de un valle de huesos secos, es el mismo Dios que sigue caminando en medio de esta iglesia. Lo que para nosotros parece imposible, para Dios sigue siendo posible. Dios no te lleva al valle para mostrarte los huesos, te lleva para mostrarte lo que Él es capaz de hacer con los huesos. Y mientras leía esta palabra y mientras recordaba los hechos de cómo empezamos esta iglesia, hubo una persona que se atrevió a lanzar una palabra y dijo lo siguiente: ahí en ese terreno se construirá el templo de la casa de mi Padre Celestial. Será la mejor casa, porque ahí, en la entrada de Huaquillas, se levantará una iglesia conforme al corazón de Dios. Y nosotros a lo mejor éramos jóvenes, sin experiencia, sin tener un doctorado o una licenciatura, sin tener alguien que nos pudiera direccionar qué hacer, qué comprar, qué inventar, qué cambiar. Pero sin embargo empezamos a dejarnos guiar. Por eso le digo que la historia de esta iglesia no tan solamente es felicidad, también hay lágrimas, también hay oraciones, también hay incertidumbres y dudas. Pero hoy, parado aquí en estos 21 años, me puedo dar cuenta de la fidelidad de Dios. Hoy aquí en estos 21 años me puedo dar cuenta que lo que se ha empezado está quedando como un semillero, porque no tenemos vida eterna. Y lo que dentro de este terreno, a lo mejor enmontado, ni siquiera existía el Consejo de la Judicatura, ni siquiera existía una calle pavimentada, ni siquiera existía una lotización. Estaba un terreno vacío. Y aquel hombre dijo: ahí se construirá la casa de mi Padre Celestial. Sin saber que hoy, 21 años, tenemos una iglesia en la cual Dios nos permite pastorear.
en la cual Dios nos ha permitido poder levantar un equipo de liderazgo sin división, sin egoísmo, sin revanchismo, sino que nuestro único objetivo es de poder predicar la palabra, de poder que más gente rinda su corazón a los pies de Cristo, de que el pueblo donde Dios nos ha establecido conozca de que tenemos un Dios que cambia, conozca de que tenemos un Dios que restaura. Todo milagro, amada iglesia, tiene un propósito. Lázaro salió de la tumba para glorificar a Dios. Israel fue restaurado para no volver a cumplir su llamado. Y esta iglesia ha permanecido durante 21 años para seguir anunciando el mensaje de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿será que nuestro mundo se parece al valle? ¿Será que nuestro mundo actualmente se puede parecer a la época de Ezequiel? Cuando Dios llevó a Ezequiel al valle, no le mostró solamente huesos, sino que le mostró el estado de una nación. Y hoy, más de 2500 años después, el panorama mundial revela que la humanidad sigue enfrentando muchas de las mismas crisis que Ezequiel pudo darse cuenta. Escucha lo siguiente. Israel había sido llevado al exilio de Babilonia. Hoy el mundo vive en la mayor crisis de desplazamiento de la historia moderna. 117.8 millones de personas desplazadas forzosamente por guerras, persecución o violencia. Detrás de cada cifra hay familias que dejaron su hogar, como ocurrió en Israel. Millones siguen viviendo lejos de la tierra donde nacieron. Familias destruidas. Israel vio familias separadas por la deportación, y hoy muchas familias no son destruidas por un ejército, escúchese bien, sino por la violencia, el abandono y el maltrato. La OMS informa que 6 de cada 10 niños menores de 5 años, aproximadamente unos 400 millones, sufren regularmente violencia física o psicológica en sus propios hogares. Muchas casas siguen en pie, pero muchas familias ya están destruidas por dentro. Crisis espiritual. Israel se alejó de Dios y terminó en idolatría. Y hoy el ser humano, a pesar de que ha avanzado en tecnología, en ciencia, en comunicación, continúa enfrentando una profunda crisis de valores, sentido y propósito. Nunca hubo tantos recursos para vivir, pero al mismo tiempo tanta confusión sobre cómo vivir. El mayor vacío del hombre moderno no es el material, no es el dinero, es espiritual. Desesperanza. Israel decía, nuestros huesos se han secado, pereció nuestra esperanza. Hoy la esperanza también marca millones. La OMS estima que más de 280 millones de personas viven con depresión, una de las principales causas de discapacidad en el mundo. O sea, hay personas que siguen respirando, pero hace mucho tiempo dejaron de vivir con esperanza. Liderazgo en crisis. Israel perdió sus líderes espirituales y políticos, y hoy también vemos una creciente desconfianza hacia quienes nos gobiernan o dirigen instituciones debido a la corrupción, a los abusos de poder y a los escándalos que afectan incluso a organizaciones religiosas. Cuando el liderazgo pierde el rumbo, el pueblo termina caminando hacia el valle. ¿Sabe cuántos reyes tuvo Israel? 40 reyes. De los 40 reyes, ¿sabe cuáles hicieron la buena voluntad de Dios? Solamente 8. 8 de 40. 8 hicieron lo que agradaba a Dios y 32 hicieron lo que no agradaba a Dios. Ruina y necesidad. Israel quedó devastado económicamente y socialmente, y hoy
la UNICEF estima que 412 millones de niños sobreviven con menos de $3 al día, enfrentando una pobreza que limita su desarrollo desde la infancia. Muchos no migran porque quieran un mejor futuro, emigran porque ya no tienen futuro donde están. La respuesta sigue siendo la misma. Cuando Ezequiel vio el valle, parecía que todo había terminado, pero Dios no vio un cementerio. Dios no vio un cementerio en ese valle. ¿Sabes qué fue lo que vio Dios? Cuando dio vida a todos estos huesos, Dios vio un ejército, una fuerza sobrenatural. Y la pregunta es, ¿qué ves en tu valle? ¿Qué ves en tu enfermedad? ¿Qué ves en tu crisis? ¿Estás viendo con ojos espirituales? ¿O estás viendo con los ojos que el enemigo te ha puesto dentro de tu corazón? La depresión, la negatividad. Mira que Ezequiel no se encontraba en el mejor momento de su vida. Ezequiel se encontraba en el exilio. Ezequiel había perdido a su mujer. Y después de esta visión, Ezequiel tenía que salir a dar una palabra de ánimo. ¿Se imagina usted poder dar una palabra de ánimo cuando pierde un ser querido? Pero así obra Dios, iglesia. No pretendas tener el escenario perfecto para creer. No pretendas tener todo bajo control para empezar a hacer la voluntad de Dios. Aprende de Ezequiel. Ezequiel ni siquiera tenía un templo de adoración, ni siquiera tenía un lugar donde orar. Si le tocaba orar en la calle, oraba en la calle. Si le tocaba levantar sus manos en medio de la guerra, lo hacía. Y es que a veces nosotros pretendemos tener un buen escenario para agradar a Dios. Queremos que la casa esté muy bien ordenada. Queremos que nuestro refrigerador esté completamente lleno. Queremos tener a lo mejor el mejor carro. Queremos tener a lo mejor la comunidad perfecta, la iglesia perfecta. Pero no se trata de perfección. Se trata de entender que somos seres imperfectos, buscando y clamando al único perfecto, buscando y humillándonos ante el único que sigue gobernando en el trono, que sigue teniendo la autoridad para podernos levantar, que sigue teniendo la autoridad para poder encontrar tu llamado y tu propósito. Y quizás a lo mejor alguien hoy se sintió como Lázaro, envuelto, sin poder hablar. O a lo mejor en medio del valle, donde ves que ya no hay solución. Pero hoy en estos 21 años que Dios nos permite estar aquí, es para que podamos darnos cuenta que lo que Dios está iniciando en esta iglesia no es algo pequeño. Y que ya es tiempo de que todos nosotros empecemos a caminar de una manera diferente. Es fácil a lo mejor escuchar hoy en día cómo te motivan, cómo te llevan a un nivel clímax alto de poder tener fe y confianza. Pero es alarmante ver cómo hoy en día las iglesias carecen de conocimiento, cómo hoy en día las iglesias carecen de lectura de la palabra. Ver todos los pastores cómo nos esforzamos por predicar, por enseñar, y ver tan poco pueblo que quiere instruirse. En todas las iglesias de Huaquillas hay muchos pastores entregados a la obra al 100%. Y hay mucha gente que prefiere a lo mejor estar en otras actividades. Cuando lo importante para usted y a mí es poder mantener un equilibrio, el equilibrio de poder mantener una oración,
el equilibrio de poder mantener una lectura constante dentro de nuestra vida diaria. Ese fue el consejo que Dios nos dio a usted y a mí, que meditemos no en las noticias, que meditemos no en el deporte, que meditemos no en la farándula, que meditemos en la palabra, que nos demos cuenta de las historias sobrenaturales que existen dentro de ella, para que cuando usted y yo estemos atravesando, no podamos asumir o absorber lo negativo, las flechas negativas que el diablo quiera lanzarnos, sino agarrarnos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Ahora toda la gloria sea a Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, el cual actúa en cada uno de nosotros. Es momento, iglesia, de que te puedas parar frente al espejo y puedas empezar a declarar la autoridad que Dios te ha delegado. Que puedas empezar a llamar la atención de Dios. No sé de qué forma puedas llamarla. No esperes a que llegue la enfermedad. No esperes a que llegue la crisis. No esperes a que llegue el divorcio. Mira, hoy en día hay tantos hogares disfuncionales. Hay tantos problemas matrimoniales. Hay muchas parejas que hoy en día dicen, ya para mí no hay solución dentro de mi matrimonio. Recuerda la historia del Valle de los Huesos Secos. No había solución para esos huesos. No había restauración. Pero cuando tú no veas restauración, aunque tu corazón y tus ojos vean lo contrario, oblígate a hablar diferente. Oblígate a ver con los ojos de Dios. La Biblia dice que no caminamos por vista. ¿Sabes qué es caminar por vista? Es observar claramente lo que tenemos delante de nosotros. Caminamos por fe, iglesia. ¿Y sabes cómo es caminar por fe? Es ver las cosas que no son como si fueran. Es ver las cosas que no parecen cambiar como si estuviesen realizadas. Esos son los ojos de la fe. Esos son los ojos que tú, Dios, quiere que cambies. No quiere tus ojos depresivos, no quiere tus ojos de ansiedad, quiere tus ojos de fe, quiere tus ojos que miren al cielo. Y recuerda que de donde viene tu socorro es del Padre que se encuentra gobernando sobre nosotros. A ti y a mí no nos gobierna la depresión, a ti y a mí no nos gobierna la enfermedad ni la crisis. Hoy en día estamos atravesando una de las crisis políticas más graves a nivel mundial. Políticos acostumbrados a robar y que la gente pueda aceptar el robo como algo normal. Políticos que dependen de su capacidad intelectual y no dependen de la voluntad de Dios. Y gente que está esperando poder tener buenos políticos que puedan transformar la sociedad. Pero la sociedad no se va a transformar por un político. La sociedad no se transforma porque alguien gobierne bien. La sociedad se transforma cuando aprendemos a humillarnos. Cuando dejamos a un lado la pelea, la división, la crítica, la murmuración, y empezamos a caminar con un solo objetivo. Estamos a punto de un escenario político y ya pueden haber bandos y divisiones dentro de la misma iglesia, pero quiero que recuerdes algo. La pelea no es contra nosotros. La pelea no es contra si tú eres de el partido X o el partido Y. Recuerda que nuestra pelea es espiritual. Nuestra pelea es contra principados. Nuestra pelea es contra potestades. Nuestra pelea es contra huéspedes que empiezan a trabajar en la mente de gente que no tiene el conocimiento de Dios. Pero aquí hay gente que tiene conocimiento. Aquí hay gente que tiene sabiduría. Aquí hay gente que ha inclinado su corazón. Aquí hay gente que se ha humillado. Y no dejes que el diablo robe lo que Dios ha depositado en tu vida por algo político.
Y si hoy estás parado en medio de algo que parece no tener solución, no mires el tamaño del valle, no mires los huesos, ni tampoco mires la tumba. ¿Sabes qué sucede? Que hoy en día la gente tiene problemas y no recurre a las herramientas más poderosas que tenemos. No recurrimos a la oración, no recurrimos al ayuno, no recurrimos a la lectura de la palabra. ¿Sabes a dónde nos refugiamos? Al exitoso, o al que creemos que nos puede ayudar. Si nosotros entendiéramos que cuando empezamos a orar, que cuando empezamos a ayunar, las cosas empiezan a tener un proceso. Y es que cuando tú empiezas a profetizar sobre alguien que está apartado del Señor, puede empezar a tener ruido como los huesos en el valle de Ezequiel. Puedes empezar a tener crítica y murmuración porque te van a criticar, porque te van a decir que eres un loco. Pero tú sigue obediente, así como Ezequiel. Ezequiel fue obediente. Él no dijo, Señor, pero ¿y por qué tengo que profetizar? En una visión. Pero en esa visión él empezó a ser obediente. Hoy no estamos hablando de una visión. Hoy estamos hablando de una realidad. Si tú quieres que tu entorno cambie, que tu familia sea mejor, empieza a hablarte a ti mismo. Mira, me da mucha alegría de ver hoy en día las noticias que salen en TikTok y cómo postean a los jugadores de fútbol, cómo postean a veces a Cristiano Ronaldo, y cuando tú lo ves a Cristiano Ronaldo, ir a tirar un tiro de esquina o un tiro libre, él está, yo puedo hacerlo, yo soy el mejor, para esto me he preparado. Él está declarando sobre sí mismo seguridad, sobre sí mismo poder. Pero ¿qué sucede en la iglesia de Cristo? ¿Dónde queda la autoridad? La autoridad no te la delega el pastor. La autoridad la delegas con tu palabra por el conocimiento que adquieres. Y cuando adquieres autoridad y cuando empiezas a declarar, empiezas a tener confianza. Cuando Cristiano Ronaldo mira el arco, él simple y llanamente va capacitado en lo que ha hecho. Entonces, si se ha entrenado, si se ha disciplinado, si se ha cuidado de manera física, entonces él va y lanza el gol. ¿Y qué sucede cuando hace el gol? ¿Qué hace? Coge y se para y hace ¡siu! ¿Qué sucede cuando tú y yo triunfamos? A veces nos escondemos. ¿Qué sucede cuando el diablo empieza a tratar en nuestras vidas? Empezamos a arrinconarnos. Pero si tomáramos esa actitud de valor, cuando el diablo empiece a hablar a través de nuestro esposo, a través del hijo que esté apartado, y empiezas a mirarlo fijamente, no con odios, sino con autoridad, porque la palabra de Dios dice que si yo me entrego a Cristo, mi familia será salva. Es mi fe, es lo que yo creo, es lo que yo estoy declarando. No se trata de lo que mi vecino quiera decir. Se trata de lo que Dios ha puesto en tu vida. No se trata del congreso, no se trata del predicador, se trata de la palabra de Dios. No se trata del momento en el cual tú estés atravesando, se trata de cuánta Biblia lees. Se trata de cuánta intimidad estás teniendo con el Creador de la vida. Y es penoso que hoy en día tenemos más intimidad con redes sociales, con el fútbol, con la farándula. Pero ¿cuánto sabemos del Hacedor? ¿Cuánto sabemos del que gobierna todo? El Dios que nos llamó gobierna sobre principados, sobre reyes, sobre potestades. ¿No te causa admiración de saber que adoramos a alguien que gobierna todo?
Jesús en cierta manera les dijo a sus discípulos: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo? ¿Cuánto costará la economía de Francia? Millones de dólares. ¿Cuánto costará la economía de toda América? Millones de dólares. ¿Cuánto costará todo el mundo? Millones y millones de dólares. Y Jesús le dijo a sus discípulos: miren, observen, la gente se desgasta trabajando y les hace esta pregunta: ¿de qué les sirve ganarse el mundo? Yo hubiese sido un poco más tranquilo, ¿no? ¿De qué te sirve ganarte un carro? ¿De qué te sirve ganarte la casa? Pero Jesús va más allá y le dice: ¿de qué te sirve que tú te ganes el mundo si sabes que vas a perder tu alma? El alma vale más que el mundo. Si el alma tiene este peso de poder, ¿qué estamos haciendo? Es hora, amada iglesia, de levantarnos, de sacudir todo ese valle que a lo mejor empieza a detenernos y empezar a caminar hacia adelante. Recuerda, estos 21 años, esta celebración el día domingo terminarán y el día martes continuaremos nuevamente con los servicios, continuaremos nuevamente con las predicaciones y continuaremos con la historia que Dios ha determinado para usted y para mí. Depende con la actitud que quieras venir. A Dios sea toda la gloria y la honra por lo que Él les ha permitido escuchar en esta noche. Que Dios siga obrando en nuestras vidas. Lo que Dios te ha permitido atravesar es parte de su propósito. Sea por una mala decisión o sea por voluntad de Dios, lo que tú o yo estemos atravesando es parte de nuestro crecimiento. Hoy esta palabra sé que ha marcado un antes y un después. Tu búsqueda tendrá la respuesta necesaria en el tiempo de Dios. Solamente te pido que no declines en la oración, en la lectura de la palabra y en la intimidad con aquel que puede responder todas las cosas. Y recuerda que a Él es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor?